Bien, entramos ahora sí en el tema que probablemente más nos gusta, ¿no? Que es la parte del microcontrolador que vamos a usar, que lo vamos a tratar de analizar en detalle con el objetivo de trabajar con un sistema operativo en tiempo real. Ese va a ser el objetivo nuestro. Y por ende, vamos a hacer una introducción, vamos a repasar algunos conceptos rápidamente de la familia Cortex y la arquitectura de los mismos. Vamos a analizar el repertorio de instrucciones, no porque vayamos a ser especialistas en la programación en Assembler, sino que para tratar de entender cuál es el funcionamiento de esa arquitectura que vimos antes, vamos a tomar el sistema de memorias, nos vamos a detener bastante en probablemente lo más importante que tenga un microcontrolador, aparte del repertorio de instrucciones, es el manejo de las excepciones y el controlador de interrupciones. Y después vamos a dar un pantallazo de distintas alternativas que existen de la familia NXP. Entonces vamos a arrancar con la introducción. Entonces Cortex, como ustedes saben, es una familia de microcontroladores amplia que fue creada por una empresa que se llama ARM. ARM es una empresa relativamente reciente, es una empresa que tiene poco más de 20 años, es una empresa que se originó en Inglaterra, en Gran Bretaña, y que surgió como una empresa que se dedicaba al comienzo a hacer unos clones de la Apple II, de la vieja Apple II, que usaba un televisor eh, como presentación. ¿Me están escuchando todos bien? Porque escuché ruidos. Todo perfecto acá. Bueno, gracias. Bueno, decía entonces que habían hecho para la BBC, que sería el equivalente de la televisión pública en Inglaterra, unos clones de Apple II y después tomaron un proyecto final de una materia en la universidad, creo que era de Essex, en Gran Bretaña, que era una computadora con arquitectura RISC de repertorio de instrucciones reducidas y la fueron elaborando para sacar la primera versión comercial de microcontroladores de 32 bits en el año 2000, que se llamó ARM7. Tuvieron bastante éxito y en el año 2008 sacaron la familia Cortex, que es con la cual convivimos nosotros y de la cual somos todos, absolutamente todos usuarios, porque todos tenemos un teléfono celular que adentro tiene una versión de un Cortex A8, A15 o una tablet que tiene también los mismos procesadores y que después cada fabricante le va a dar su sabor particular en el sentido de la adaptación. Por ejemplo, cuando Apple saca un iPhone, adentro sale que el procesador es un Apple, número lo que sea, XXXX, pero en realidad es un Cortex adaptado y modificado a lo que Apple necesita para ese modelo. Lo mismo va a ser Samsung, lo mismo va a ser Huawei, usan todas variantes de Cortex. Eh, ARM tiene una filosofía por la cual ARM no fabrica silicio. ARM vende arquitecturas. De la misma manera que no existe eh, una versión de Linux que se llame Linus Torvalds. Linus Torvalds fue el que creó el sistema operativo, también como un trabajo práctico estudiantil, el sistema operativo. Él no saca una versión que se llame Linus Torvalds, sino que él vende el núcleo, lo que se llama el kernel del sistema operativo, y después lo toman Red Hat, Ubuntu, Mint y lo que sean, y le dan su interpretación personal, es decir, le dan toda la presentación y todo el poderío de lo que va alrededor de ese núcleo, de ese kernel.
La misma idea es la que sustentó desde el comienzo ARM. ARM no fabrica silicio, sino que fabrica núcleos, que aquí se llaman Core, C-O-R-E, que es la versión en hardware del núcleo, es la arquitectura del microcontrolador. Y después cada fabricante, es decir, NXP, Freescale, Texas Instruments, Microchip, le van a dar su propia interpretación, le van a agregar el tamaño de memoria que quieren, de memoria de código, memoria de datos, la cantidad de timer que quieren, la cantidad de puertos USB que quieren, la cantidad de conversores analógico a digital y de time. Bueno, le van a dar su propia interpretación y de esa manera se crea el concepto de familia. Entonces, la idea que había tenido al comienzo ARM era que uno pudiera migrar de un diseño con un microcontrolador a otro diseño con otro microcontrolador de la misma familia con esfuerzo nulo. Es decir, que uno simplemente tuviera que cambiar la biblioteca que incluye cuando está compilando y linkeando, y con eso fuera suficiente para migrar hacia un nuevo microcontrolador. Porque en definitiva a ARM no le interesaba quién vendía el microcontrolador porque ellos su royalty lo iban a cobrar ya fuera de NXP, ya fuera de Texas Instruments, ya fuera de Freescale. Entonces no era su interés premiar a algún fabricante en particular, sino que le resultaba indistinto. Lo cual le creaba conflictos a algunas empresas, como por ejemplo Texas Instruments, que tiene la parte de desarrollo de aplicaciones y de bibliotecas muy elaborado. Entonces, la gente de Texas Instruments hacía inversiones importantes en aplicaciones y en bibliotecas y después la utilizaba cualquiera para incorporarla a un proyecto con NXP. Con lo cual, la idea original que había tenido ARM con el paso del tiempo se fue desdibujando y hoy en día ya existen cierto tipo de restricciones que son propias de cada fabricante, como por ejemplo podría ser el LPC Open, que el LPC Open es propio de NXP y no es migrable hacia otros microcontroladores. Bien, arranquemos ahora con la parte conceptual. El ciclo perpetuo de ejecución de cualquier microprocesador o microcontrolador es: busco código de operación, decodifico ese código de operación, es decir, qué me quiso decir ese, código de operación, y luego lo ejecuto. Entonces, supongamos nosotros que estamos trabajando con un reloj de, lo digo simplemente para hacer números fáciles, de 1 MHz. Significa que la búsqueda de código de operación me va a llevar un ciclo de reloj, es decir, 1 microsegundo. La decodificación me va a llevar 1 microsegundo y la ejecución me va a llevar 1 microsegundo, con lo cual, al tener esta secuencia, voy a tardar 3 microsegundos. Es decir, que con un reloj de 1 MHz voy a poder ejecutar 333.000 instrucciones por segundo. Y esto lo voy a hacer en forma permanente. Con lo cual, en este esquema lineal, voy a tener la reducción de mi reloj por 3, porque son 3 etapas para la ejecución de una instrucción, y que eso me va a llevar entonces a que la cantidad de instrucciones por segundo, según este esquema, va a ser 1/3 de la velocidad de clock. Esto va a cambiar con la introducción del pipeline en la familia ARM. Sigamos un poco con repaso. Von Neumann fue un desarrollador en Estados Unidos que propuso una arquitectura en la cual
tenemos un único juego de bases para acceder a la memoria de programa y memoria de datos. Es decir, que la unidad central de proceso va a acceder a la memoria de datos y de programa a través de un único bus. De forma que si accedo a programa no puedo acceder a datos y viceversa. Tiene como facilidad que tengo un solo mapa de memoria, desde todos ceros hasta todos unos, y que la memoria se va a repartir entre memoria de datos y memoria de programa. Hay otra arquitectura, que es la arquitectura Harvard, en la cual tenemos mapas separados de acceso a memoria de instrucción o memoria de programa y memoria de datos. Tenemos bases separados, con lo cual el procesador puede acceder simultáneamente a la memoria de instrucciones y a la memoria de datos. Es decir, que me permite paralelismo. En el mismo momento en el cual accedo a la memoria de instrucciones, voy a poder estar accediendo con el otro bus a la memoria de datos. Es decir, que me permite hacer dos cosas en forma simultánea. Nosotros vamos a utilizar una variante, que es la arquitectura Harvard modificada, que consiste en tener arquitectura Harvard, es decir, que puedo acceder simultáneamente a la memoria de datos y a la memoria de instrucciones, pero que tengo un solo mapa de memoria, es decir, que voy a poder manejarme, por ejemplo, con 32 bits en el bus de direcciones, desde todos ceros hasta todos unos, pero que voy a tener, por ejemplo, desde 00000000 hasta 1FFFFF reservado para memoria de código, desde la posición de memoria siguiente, es decir, todos ceros hasta la 2FFFF, perdón, hasta la 3FFFF reservado para memoria de datos y así sucesivamente. Pero puedo acceder simultáneamente a la memoria de código y a la memoria de datos. Es decir, tengo paralelismo. Es una arquitectura Harvard en la cual aprovecho que tengo 32 gigabytes de capacidad de direccionamiento como para seleccionar una zona de memoria para que sea memoria de código y otra zona de memoria para que sea memoria de datos. Es decir, tengo espacio disponible de medio giga, 512 mega para tener memoria de código, 512 mega para tener memoria de datos, y eso lo vamos a ver en forma detallada un poco más adelante. Las computadoras se pueden clasificar de acuerdo con la complejidad del repertorio de instrucciones. Son computadoras de tipo CISC, Complex Instruction Set Computers. Y después tengo las computadoras de repertorio de instrucciones reducido, porque se detectó lo siguiente, que haciendo un análisis estadístico, es decir, poniéndose a mirar sobre el bus de una computadora histórica, se detectó que casi 2/3 de las instrucciones son movimiento de datos y branches para el control de flujo. Con lo cual, se buscó una arquitectura de computadora que optimice estas instrucciones y pierda las instrucciones complejas, que son muy poderosas, pero de uso muy poco frecuente. Entonces, el ejemplo que yo pongo es, en una computadora CISC de Complex Instruction Set Computers, yo podría tener una instrucción del tipo de, por ejemplo, si la temperatura en Los Ángeles es superior a 25 grados. A mi tía se le pasó el dolor de cabeza eh, y, eh, y dejó de soplar el viento en Buenos Aires, ejecuto tal instrucción. Obviamente que a quien le interesa simultáneamente medir la temperatura en Los Ángeles, el viento en Buenos Aires y el dolor de cabeza de mi tía
es muy bueno, la posibilidad de que lo use frecuentemente esa instrucción es, eh, es casi nula. Con lo cual, estoy haciendo instrucciones en la arquitectura CISC muy poderosa, pero de uso muy poco frecuente. Voy a estar usando área de silicio innecesariamente para implementar esa instrucción, y al colocarle área de silicio voy a estar implícitamente agregándole consumo de energía. Con lo cual es muy ineficiente pensando en equipos portátiles y autosustentados. Es decir, si yo tengo una PC conectada a la red y estoy utilizando una computadora con la arquitectura CISC, vaya y pase porque estoy conectado a la red. Pero si yo quiero hacer un equipo poderoso pero portátil, alimentado por baterías, no me sirve. La arquitectura RISC buscó disminuir el consumo, disminuir el área de chip, eh, optando por tener pocas instrucciones de uso muy frecuente. Entonces, una instrucción compleja la voy a dividir en varias instrucciones más sencillas, lo cual me obliga a mí después, por supuesto, a las instrucciones complejas, serializarlas en varias instrucciones más sencillas. Pero de vuelta, son de uso muy poco frecuente. La orientación entonces de Cortex, de ARM, fue dirigirnos hacia instrucciones frecuentes y optimizar la ejecución de esas instrucciones frecuentes. Entonces el concepto RISC son pocas instrucciones de uso frecuente optimizando el tiempo de ejecución. Entonces la arquitectura es muy eficiente y consume poca energía. Existe una ley empírica, que es la ley de Moore. Moore fue uno de los creadores de Intel, que detectó de que cada 18 meses se duplica la cantidad de componentes que eh, tiene un circuito integrado. Es decir, la tecnología avanza de manera que la cantidad de componentes por unidad de superficie, de transistores, si queremos usar una unidad entendible de medida, se duplica cada 18 meses. Con lo cual, si nosotros pensamos que los primeros microprocesadores aparecieron en el mercado en números redondos, no es exacto, pero en números redondos aparecieron hace 40 años, eh, 40 años representan también en números redondos 28, 28 periodos de 18 meses, estoy hablando de forma aproximada, ¿no? Esto significa que en el espacio en el cual tenía un transistor en la década del 70, a fines de la década del 70, hoy voy a tener 2 a la 28 transistores. Es una ley empírica que se ha cumplido bastante bien. Algunos la interpretan cada 18 meses, otros la interpretan cada 2 años que se produce esa duplicación. Y también involucra el costo, porque al colocar mayor cantidad de componentes por unidad de superficie de silicio, se va a disminuir el costo del integrado, lo cual se ha dado bastante bien desde el punto de vista comercial. Piensen ustedes que el primer microprocesador comercial que apareció en 1974, que hoy en día es impresentable tecnológicamente, costaba $420 de aquel momento. Y el precio ha ido disminuyendo en forma estrepitosa, llegar a los valores en los cuales hoy un microcontrolador es una muy buena opción de reemplazo de lógica discreta desde el punto de vista costo. Bien, hay otra ley de un japonés que nunca me acuerdo, que habla
algo similar con respecto al consumo de energía, que el consumo de energía disminuye a la mitad cada 18 meses, para la misma complejidad de circuitos, lo cual está íntimamente relacionado con la ley de Moore. Al disminuir el tamaño del transistor, disminuye el consumo de energía. Bueno, de hecho dice, por ejemplo, que con esa filosofía, con la tecnología de 1991, las baterías de mi computadora portátil, de hecho la que estoy usando, duraría 1,5 segundos. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a pensar que la arquitectura RISC, que busca minimizar el tamaño físico en el chip de cada instrucción, es óptima en cuanto al manejo de energía, el consumo de energía. Entonces, las instrucciones complejas, retomando la presentación, no tienen lugar dentro de nuestro repertorio de instrucciones y van a ser implementadas por varias instrucciones sencillas. Algunos de los problemas que aparecieron al comienzo es que si bien requeríamos mucho menos espacio que un procesador de la línea Intel, del que todavía se utiliza por ahora en las computadoras, en las PCs, paréntesis, según lo que he leído, Apple tiene pensado comenzar a sacar durante el año 2021 computadoras basadas en arquitectura Cortex, con micros propios, y dejar de lado los micros de Intel. Cerramos paréntesis. Aprovechamos mejor la calidad de silicio, menor consumo de energía, menor tiempo de desarrollo, porque los compiladores son más fáciles de implementar al tener pocas instrucciones y sencillas, y también me permite mejorar el consumo de energía, que se expresa normalmente como miliwatts por megahertz o microwatts por megahertz. Entonces permite optimizar la energía un 40 o un 50% mejor que para el caso de los procesadores Intel. Al principio hubo un inconveniente, que era que no ejecutaba código de x86, pero con el paso del tiempo, los fabricantes han sacado versiones de sus propios programas para Cortex. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar el mismo navegador, Mozilla o Chrome, que puede correr en una PC, en un teléfono celular o en una tablet, sin importarme la plataforma de hardware. Desde el punto de vista del navegador, desde el punto de vista del Office, bueno, tenemos el Office para PC, el Office para tablet y el Office para teléfonos celulares. ¿No? Eso, con el paso del tiempo, fue desapareciendo. Y bueno, y el otro inconveniente es que para implementar una instrucción RISC vamos a tener que ejecutar varias instrucciones CISC, pero bueno, eso es muy de vez en cuando, si lo necesito. Entonces tendré que hacer una instrucción que me permita medir, tomar decisiones en base a la temperatura en Los Ángeles, consultar a mi tía si tiene dolor de cabeza y medir el viento en la ciudad de Buenos Aires. El repertorio de instrucciones, en nuestro caso, entonces, con esta arquitectura, va a ser instrucciones de procesamiento de datos, de movimiento de datos, de control de flujo y luego instrucciones especiales. Es decir, con el paso del tiempo, las instrucciones especiales tuvieron un peso importante dentro de la arquitectura que originariamente se daba para el movimiento de datos y el control de flujo. Y por último, en la clasificación, vamos a tener lo que se llama una máquina de 3 instrucciones, en la cual, en el código de operación, en la instrucción, vamos a tener un campo dedicado al código de operación,
otro campo dedicado a la dirección del operando, del primer operando, a la dirección del segundo operando, a la dirección del resultado, y vamos a tener un contador de programa, que ya lo conocemos nosotros, que forma parte de los registros del procesador, y que todo esto entonces forma una instrucción. Una instrucción en la cual vamos a tener los tres operandos a través de sus direcciones. Si esto lo quisiera implementar en una arquitectura CISC y así tan crudamente como lo estamos pensando nosotros, tendríamos, por ejemplo, 32 bits para el código de operación, más 32 bits para la dirección del primer operando, más 32 bits para la dirección del segundo operando, más 30 bits para la dirección del resultado. Todo esto nos llevaría a que una instrucción tendría 128 bits para pasar sobre el bus de datos que es de 32 bits, lo cual significaría un embotellamiento similar al que se produce, por ejemplo, hoy en día a la salida de los peajes de las autopistas, me ponen retenes de gendarmería y me dejan pasar, venían de a 5 autos en la autopista, 5 carriles, y me dejan pasar de a uno por vez. Conclusión, se va a producir un embotellamiento. Y es algo similar a lo que pasaría entonces en una arquitectura CISC si la implementáramos de esta forma. 128 bits que tienen que pasar de a 32 bits por pedacito, es decir, que necesitaría 4 accesos. En el caso de Cortex, lo que hacen es fijar un tamaño único de la palabra de instrucción. Si todas las instrucciones van a tener 32 bits, desde 0 hasta 31. Paréntesis, lo que estoy diciendo no es cierto, lo vamos a ver más adelante, pero por el momento, hasta que diga una alternativa, admitamos que todas las instrucciones son de 32 bits. En las cuales, en estas instrucciones de 32 bits, vamos a tener un campo de condiciones. ¿Qué significa un campo de condiciones? Significa 4 bits, los 4 bits más significativos del 28 al 31, que implican, por ejemplo, condiciones para ejecutar la instrucción. Entonces, todas las instrucciones en Cortex pueden ser condicionales. Es decir, que yo voy a ejecutar la instrucción suma si, por ejemplo, la última operación aritmético-lógica dejó seteado el flag de 0, o el flag de carry, o el flag de positivo. Es decir, todas las instrucciones van a ser condicionales y esas condiciones van a estar constituidas por las 16 combinaciones que me dan estos 4 bits. Luego vendrán un conjunto de bits que es el código de operación propiamente dicho. Estos que vemos aquí, de 22 a 27, lo cual nos da una clara idea que con 6 bits son pocas las instrucciones que puedo llegar a tener. Lo cual es razonable si pensamos en una arquitectura RISC, de pocas instrucciones, arquitectura RISC. Pero claro, después vienen un conjunto de modificadores de esta instrucción y luego me vienen 3 campos de 4 bits cada uno de ellos, destinado a contener la dirección del destino, la dirección del primer operando y la dirección del segundo operando. Acá hay que hacer una aclaración. Observen ustedes de que estoy pretendiendo incorporar 32 bits de dirección, del bus de direcciones, en un espacio de 4 bits. No, obviamente no cabe. Lo que se está diciendo acá en estos 4 bits, en estos 4 bits y en estos 4 bits, es que voy a estar seleccionando un registro del procesador. Entonces, si ustedes recuerdan de Informática 2, la familia Cortex tiene 16 registros. Entonces, 16 registros van a ser
seleccionados, designados por medio de 4 bits. Entonces, en estos 4 bits voy a tener el registro destino codificado, por ejemplo, el registro 5. El primer operando va a estar contenido por el registro 2 y el segundo operando va a estar contenido por el registro 11. Con lo cual voy a sumar el registro 11 con el registro 5 y con el registro 2 y guardarlo en el registro 5. Para lo cual, previamente tuve que haber cargado en el registro 2 el primer operando y en el registro 11 el segundo operando. Es decir, que acá queda claro cómo voy a tener que serializar las operaciones. Lo que en la arquitectura CISC, disculpen la confusión, la CISC de compleja, la tenía en una sola instrucción, ahora la tengo que fragmentar. Entonces, lo que era una sola instrucción, ahora van a tener que ser varias. Es decir, que todo esto está representándome que en lugar de tener las direcciones, voy a estar eligiendo registros en los cuales van a estar los operandos y el resultado. Entonces, veamos este ejemplo que esperamos que sea significativo. Lo que en CISC sería sumar Oper 1, el contenido de Oper 1, un operando que está en memoria, más el contenido de Oper 2, otro operando que está en memoria, y guardarlo en el resultado. Lo que vamos a hacer nosotros ahora en CISC, en RISC, va a ser esto. Entonces, este símbolo igual nos va a merecer un análisis especial. Entonces, acá lo que voy a decir es, voy a cargar el registro R0 con la dirección de Oper 1, el primer operando. Aquí nos aparece corchetes. Corchetes quiere significar la dirección apuntada por. Entonces voy a cargar R1 con la dirección apuntada por Oper 1. Entonces en R1 tengo ya Oper 1. Entonces ahora inicio R0 como puntero a memoria con la dirección en la cual se encuentra el operando Oper 2. Llevo a R2 ahora el contenido de la dirección apuntada por R0, es decir, el contenido de la posición de memoria Oper 2. Ya tengo en R1 el primer operando, en R2 el segundo operando, y ahora sumo. Entonces sumo R1, Oper 1, más R2, Oper 2, y lo guardo en R3. Y luego tendré que apuntar a memoria con el resultado y guardar en la posición de memoria apuntada por R0, que es la dirección de resultado, el contenido de R3, que es el resultado de la operación. En resumen, entonces, he tenido que utilizar para lo que en CISC sería una instrucción, he tenido que utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 instrucciones. Bien, es el precio que estoy pagando para tener la arquitectura RISC y que evidentemente es un precio que pagamos gustoso porque todos nuestros teléfonos celulares que trabajan de esta forma se manejan con arquitectura RISC. Y acá serían Oper 1 y Oper 2 serían los parámetros que utilizamos en esta operación, que lo vamos a ver después como ejemplo. Entonces, ¿cómo es que hago yo esta implementación y qué significa el símbolo igual? Para tratar de entender esto, vayamos para atrás. Veamos esto. Todas las instrucciones son de 32 bits. No hay instrucciones de 64 bits, ni de 128 bits, ni de 96 bits. Son todas de 32 bits. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo en una instrucción de 32 bits para
cargar un registro en forma inmediata con una dirección. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Tratemos de pensarlo a pesar de la hora, que me imagino que todos estamos cansados. ¿Cómo hago yo para meter una dirección de 32 bits en un código de operación que tiene que ser total y exclusivamente de 32 bits? Es decir, si meto la dirección de 32 bits en una instrucción de 32 bits, me quedé sin lugar para meter ni el código de operación, ni las condiciones, ni nada. Entonces, ¿qué quiere significar exactamente este símbolo igual que hemos utilizado acá, pretendiendo llamarlo a esto como carga inmediata de un operando? Quiere significar lo siguiente. Recordemos nosotros de lo que ustedes ya manejan de la arquitectura Cortex, que es una arquitectura que llaman ortogonal, es decir, que no existen registros dedicados, que cualquier registro se puede usar para cualquier cosa. Es decir, que yo, el contador de programa, que es el registro R15, o el puntero a la pila, que es el registro R13, lo puedo usar como registro común. Es decir, yo puedo sumar si quiero el contenido del contador de programa con el contenido del puntero a la pila y guardarlo en el contador de programa si quisiera una instrucción de ese tipo. Entonces, lo que nosotros hacemos es, cuando yo coloco cargar R0, le pongo el símbolo igual, que no es ese símbolo igual, no tiene significado como instrucción, sino que es una directiva que se le da al preprocesador del compilador, que hace lo siguiente. Le dice al preprocesador del compilador, fíjate cuál es la primera posición de memoria que tenés disponible. Es decir, mi función, mi subrutina, llega hasta aquí, hasta este punto que estoy marcando. Entonces, en la siguiente posición de memoria que tenés, libre, coloca el valor que queremos nosotros cargar en forma supuestamente inmediata. Y calculame el desplazamiento desde el código de operación este que estoy escribiendo acá, que me lo escribe automáticamente el compilador cuando se encuentra con este símbolo igual, y calculame el desplazamiento entre el código de operación y el lugar en el cual voy a guardar el operando que quiero cargar en forma inmediata. Entonces, lo que me va a hacer entonces el compilador es decir, calcular R0, fíjense, R0, con el contenido, acuérdense que corchete significa contenido, del valor actual del contador de programa. Recuerden que el contador de programa se puede utilizar como un registro más este desplazamiento. Entonces, con esta instrucción, el procesador lo que va a hacer es calcular la distancia, se la suma sin modificar el contador de programa, porque el contador de programa lo estoy usando solamente como puntero a memoria, me hace temporariamente el cálculo, apunta a esta posición de memoria, me lee el contenido y me lo guarda en R0. Es decir, que esta forma que hemos encontrado nosotros a través de esta pseudo instrucción, que es el igual, para decirle al compilador que me resuelva el problema, que el compilador de esta manera me cargue en R0 el contenido 1, 2, 3, 4, 5, que es un contenido de 32 bits, que yo no tendría otra forma de copiarlo. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, de esta manera, de esta manera resuelvo el tema de cómo yo puedo llegar a cargar 32 bits
en un registro de 32 bits utilizando una instrucción de 32 bits. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Están despiertos todavía? Sí, sí, está, Bueno, está aunque sea claro. hay uno despierto, gracias. Se levantó recién de la Bueno, siesta, justo llegó a contestar. bueno, entonces, dejamos aquí hoy. Vamos la próxima clase a hablar un poquito más de la familia Cortex y después ya van a empezar a hacer actividad práctica con los condimentos que ya ustedes vieron del uso de máquina de estados y del uso de repositorios, pero orientado al uso sobre el stick. Una consulta importante. ¿Todos ustedes tienen stick de la época de Info 2? Santiago, ¿no hay forma que pueda tratar de conseguir algún stick de algún compañero de otro curso? Marce, ¿el departamento está abierto? No creo. Puedo probar de escribirle a Federico si querés para ver la situación de Santiago. Sí, pero el tema es después la logística como para que le llegue el, el, El stick. el stick. Es decir, que en una de esas, si es a través de algún compañero, lo pueden manejar directamente. Ok, sí, igual Santiago, la idea es que no las agarres en el aire, sino que, digamos, puedas estar enganchado. Eh, Vos te hago una consulta, Santiago, ¿estás cerca de la facultad físicamente? Hablo por acá que es más fácil. Sí. No, estoy relativamente. Tampoco estoy tan lejos, pero estoy lejos. ¿Dónde es lejos? Y 40 cuadras, ponele. ¿Pero para qué lado? Para el lado de Boedo sería. Boedo llegando a Pompeya. Ok. Bueno, Marce, si te parece, por lo pronto le escribo a Federico, a Cerati, a ver si tiene disponible stick y si está abierto, y si es así, en tal caso me pongo en contacto con Santiago. No, yo tengo un stick disponible que no lo estoy usando. Yo tengo dos sticks. Entonces uno lo puedo reservar para la parte práctica y el otro lo podría prestar. Lo que pasa es que yo estoy en Belgrano. Bueno, la otra alternativa, bueno, vamos a tratar de. Yo hablo con el director de departamento también. Vos hablá con Federico y yo hablo con el director de departamento. El Perfecto. viernes, el viernes tenemos una reunión los directores de cátedra en la cual yo voy a plantear este tema, pero anteriormente se lo voy a presentar al director de departamento. Dale, dale, perfecto. Te pongo en copia igual del mail. Y bueno, y Santiago, nos estamos comunicando con vos. Yo tengo tu mail. A ver, digo, si podemos conseguir un stick para la clase que viene. Bueno, dale. Igual de verdad, yo no tengo problema en solo programar. Onda, me doy cuenta bastante rápido.